Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Esta es nuestra entrega número 20 y estamos muy contentos de haber conseguido continuar en la línea de seguir grabando y no habernos rendido al segundo capítulo del retorno. Todavía. Bueno, ya que lo habéis escuchado, aquí tengo a mi compañero Carlos. ¿Qué tal estás hoy, Carlos? Muy bien, disculpa haberme intrometido sin haberme presentado. No, hombre, por favor, tanto tuyo como mío, esto es casa de todos. Pero en fin, hacíamos un poco así la broma porque estamos bastante contentos, ¿no? Con la acogida que ha tenido el retorno de Tiza en los Zapatos. Y ya de paso, pues pediros un favor, ¿no? Una manera en la cual nos podéis echar una mano, y una manera muy sencilla. Y es que, como sabéis, este podcast lo colgamos en varios sitios, principalmente en iVoox. Y ahí tenéis un botoncito que pone me gusta. Si nos dais a ese botón, si os ha gustado lógicamente el episodio y pulsáis sobre un me gusta, nos estáis ayudando a tener mayor visibilidad y así más gente puede alcanzar a escuchar Tiza en los Zapatos. Igualmente, aquellos que os descargáis el programa por iTunes o simplemente tenéis cuenta en Apple o utilizáis iTunes para escuchar música, si nos buscáis, ahí también hay una manera de darnos estrellitas, darnos una puntuación a vuestro criterio e incluso dejarnos una reseña. ¿Qué conseguís con esto? Pues que la gente, cuando se interese por Tiza en los Zapatos y quiera saber qué tipo de podcast es, no solo va a tener ahí la descripción, sino las opiniones de otros oyentes, que pueden ser buenas o malas, pero es al menos una guía y, como decía, para darnos algo de visibilidad. Bueno, acabada ya las bromas y la propaganda, volvemos un poco a centrarnos en este nuevo episodio de Tiza en los Zapatos, que, como ya os dijimos en la anterior entrega, iba a ser algo un poco especial, porque esta vez ni Carlos ni yo vamos a traeros un tema, sino que lo traemos a la vez, porque, como ya os adelantábamos, encontramos unos artículos que eran muy similares. De lo que os vamos a hablar en este episodio número 20 es sobre ¿se puede aprender sin asignaturas? ¡Vamos allá! Bueno, como os decíamos, realmente la excusa que tenemos para traeros este Tiza en los Zapatos es una serie de artículos que hemos leído a lo largo de estos días. La verdad es que no es algo nuevo, lo venimos oyendo desde hace ya... Podemos decir que lo venimos oyendo ya desde la primera época de Tiza en los Zapatos, esto de que se enseña sin asignaturas. Pero quizás lo que más nos llamó la atención, y principalmente, en este caso a mí, que fue quien puso en Flipboard este artículo, era que en Finlandia ya no se enseñará ni matemáticas ni historia a sus estudiantes. Claro, cuando leemos un artículo o un titular, de este tipo, ya sabemos que les gusta a los periodistas ser muy, muy escandalosos, ¿no? Dices, madre mía, ¿cómo que van a enseñar? Si no van a enseñar historia ni van a enseñar matemáticas. No, realmente no nos querían decir esto. Realmente lo que nos están contando es que en Finlandia ese, vamos a decir, baluarte de la educación, ¿no? Ese ejemplo que siempre nos ponen como para seguir en cuanto a lo que es los sistemas educativos y metodología, lo que ha hecho es que ya para los mayores de 16 años empezar a trabajar ya sin asignaturas. Es decir, eligen unos temas concretos o como hacían con los niños pequeños, una especie de centros de interés, ¿no? En los cuales ir desarrollando mediante trabajos en grupo o trabajos individuales, todo a la vez. O si es posible, la mayor parte. Es decir, en lugar de enseñar, hoy vamos a estudiar historia de 10 a 11 y hoy toca aprendernos, pues yo qué sé, la Guerra Civil Española. No, sino que mediante una excusa o un trabajo se va a tratar algo de la historia, se va a tratar algo de matemáticas o se va a tratar algo de lengua, por ejemplo. Es decir, no encajonar, porque ese es otro tema que además ahora Carlos nos explicará, no encajonar el conocimiento en secciones, en apartados y además en unos horarios. Eso es lo que nos contaba muy a grandes rasgos este artículo que hablaba, como decíamos, sobre cómo va a ser ahora parte de la educación en Finlandia. Pero esto que nos parece, como decía, allí lejos, aquellos que están innovando, como decíamos en el anterior episodio, innovando en educación,
poco antes, podríamos decir, o no sé si poco antes o poco después, apareció un artículo que nos va a comentar ahora Carlos, ¿no? De aquí en España, ¿no? Que están haciendo algo similar. Sí, principalmente en 2 centros en Cataluña, tanto jesuitas como un instituto en Girona. De todas formas, Jaime, te comento un poco lo que yo he entendido sobre Finlandia. Lo que allí ya estaban haciendo con anterioridad era lo de pues que mayores de 16 años ya era normal trabajar por proyectos, ¿no? Entonces no tener esas materias definidas una vez acaban en lo que nosotros conoceríamos aquí como secundaria. Sin embargo, lo que yo creo ahora es que van a extender ese plan al resto de jóvenes y niños. No especifica muy bien en el artículo el ámbito de actuación, es decir, no se sabe muy bien si va a ser para todos o solo para unos pocos elegidos, pero en ese sentido es un poco lo que yo entiendo del artículo. Sí que es verdad que aunque yo he querido omitir un poco a idea, ¿no? La palabra proyectos, trabajar por proyectos, porque en el artículo, yo no sé si por desconocimiento o simplemente porque el autor pues no lo ha querido explicar, no lo nombra. Sí que podemos intuirlo por la forma en la que nos explican la metodología que están usando. Pero yo quería guardarme eso, y está muy bien ya que lo saques y lo enlazamos, porque sí... Yo no lo he comentado, ¿eh? Sí, pero en el artículo que vas a comentar ahora es que lo dicen explícitamente. Ah, vale, eso sí. Por eso, es que por eso he ido un poco con maldad, ¿no? Como diciendo... Al principio, pues nos plantean en este primer artículo, ¿no? Como que todo... van a trabajar sin nada... Por eso te decía, y ahora... En cambio, en este segundo que nos vas a explicar, ya nos detallan más. Por eso, como te decía, quería omitir esto de proyectos, que además explicaremos un poco brevemente qué es, para que la gente sepa de qué es esto de los proyectos. Sí, creo que ya hablamos de ello en uno de los anteriores. Que se escuchen los anteriores. Bueno, principalmente los 2 centros de Cataluña, uno es un instituto en Girona y otro es pues un poco todos los centros educativos de jesuitas, que son pioneros en cuanto a no solo la revolución de eliminar las materias, sino en cuanto a toda la revolución pues que hablamos también, ¿no? El anterior episodio de mobiliario, de adecuación de las aulas, han tirado los muros. La verdad que sí, hay bastantes noticias, aparte de la que hemos colgado ahí en Flipboard, sobre los jesuitas, la revolución que están llevando a cabo y que es consecuencia de pues 6-8 años de estudios y de planificación. O sea, no les ha dado un siroco con la hora de calor ahora y han decidido tirar los muros abajo, sino que parece ser que es algo bastante planificado y que, bueno, en ese sentido pues son los jesuitas y luego es un instituto que creo que es público en Girona, que también ha decidido cumplir la ley, que es un poco lo de siempre, ¿no? Es lo primero a lo mejor que nos tenemos que plantear ante la pregunta que has lanzado hacia la audiencia y en la que me incluyo es, bueno, pero sin materia se puede cumplir la ley educativa, es decir, se pueden cumplir los objetivos y demás, porque es lo único que te exigen a nivel estatal, quiero decir, en ese sentido. Una vez tú cumplas eso, lo puedes hacer un poco como quieras. No es necesario tener unas materias estipuladas, ni que yo sepa, vamos. Porque para ponernos en contexto, en cuanto a la ley educativa, que ahora mismo, a día de hoy que estamos grabando este episodio, estamos un poco a caballo entre 2 leyes. Ahora la que se está introduciendo es la LOMCE, aunque aún, digamos, no se ha establecido del todo ni se ha sentado. Incluso hay voces o sonidos de que quizás se pueda tirar para atrás, pero de momento esta es la que estamos utilizando. Podemos decir que lo que hace es dar unas directrices, ¿no? Nos plantea pues por ejemplo, una cosa que se llama estándares de aprendizaje, que nos dicen, bueno, los alumnos tienen que aprender esto y esto. Es decir, pues tienen que conseguir lograr hacer, yo qué sé, ecuaciones de primer grado cuando acaben pues este curso. Pero no te están diciendo, tienen que aprender ecuaciones de segundo grado en la asignatura de matemáticas en un horario de tanto. Eso sí que es verdad que las horas suelen venir también estipuladas por el Ministerio de Educación. Es decir, cuántas horas de matemáticas hay que dar, que luego un poco se va repartiendo según la comunidad autónoma y el centro. Pero aún así hay una flexibilidad que permite a cada centro o incluso a cada comunidad autónoma decidir cómo llevar a cabo esto que nos han dicho. Vale, pues ¿qué nos tenemos que aprender? ¿Analizar frases, análisis morfosintácticos? Pues bueno, pues yo voy a enseñar a mis alumnos a hacerlo en el huerto. A mí no me dice el Ministerio de Educación que no pueda hacerlo. Va por ahí un poco, ¿no, Carlos?
Exacto, va un poco en esa línea, ¿no? De decir, bueno, pues lo más cómodo, viéndolo en este sentido, pues es llegar y aplicar un poco lo que se está haciendo siempre, intentar cambiar un pelín los contenidos de las materias para adecuarse a las nuevas exigencias legales y, bueno, y un poco salvarse un poco en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, yo estoy cumpliendo la ley y ya con esto mi centro pasa el corte, ¿no? De en cuanto a los centros que sean más o menos cumplidores y ya está. En este caso pues tenemos un poco la opción que quizá los jesuitas lo tienen un pelín más fácil porque por la estabilidad del profesorado y de la gente que trabaja allí y demás, pero bueno, yo creo que es algo que se puede implantar de una forma no tan generalista quizás, pero sí que cada uno pues en sus asignaturas que imparta y demás, olvidarse de lo que es las unidades, los exámenes como tal al finalizar cada unidad, un poco de la organización más estereotipada o más clásica de impartir una asignatura. Y entonces sería ver si, bueno, se puede impartir o se puede aprender sin materias y se puede aprender pues enseñando de otra manera, ¿no? Esa es un poco la idea. Te pido disculpas, Jaime, si hay algún ruido de fondo, por avisar a los oyentes de que creo que por aquí tenemos una pequeña colaboradora que no tiene micro propio, pero como si lo tuviera. Bueno, es tiza en los zapatos, es un programa de educación y es normal que traigamos pues aquellos que van a recibir un poco el fin, ¿no? de esto de la docencia. Bueno, a lo que íbamos, porque te iba a plantear una cuestión, y es que, claro, cuando nos informamos un poco sobre este tema y sobre estos colegios o institutos que estaban llevando a cabo estos proyectos, quería utilizar otra palabra, ¿no? Por no ser redundante, pero sí que es verdad que nos plantean una forma de llevarlo a cabo creando situaciones, como comentaba yo antes. Sin embargo, como ya he dicho y adelantándome a este artículo, sí que sale por ahí, suena mucho lo de trabajar por proyectos. Como hemos dicho, no es algo nuevo. Es más, es algo que tratamos ya hace ya mucho tiempo en Tiza en los Zapatos. Pero por refrescar rápidamente la memoria a los oyentes, Carlos, ¿tú sabrías en 4 frases explicar qué es esto de trabajar por proyectos? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, yo creo que más o menos sería capaz. Básicamente es proponer, pues como la palabra dice, ¿no? Proyectos que los alumnados normalmente tengan que conseguir solucionar o alcanzar unos objetivos, normalmente trabajando en grupo, y que sean multidisciplinares, es decir, que a raíz de la consecución de ese proyecto tú puedas trabajar de una forma natural contenidos pues de matemáticas, ciencias, de lo que más o menos se haya planteado que tenga que ver con ese proyecto, y ser capaz de ir asumiendo esos aprendizajes simplemente con la motivación de poder conseguir el fin que plantea el proyecto. No sé si me explico más o menos en 4 patadas. Y seguramente me dejo muchos detalles y muchas cosas, pero bueno, yo lo veo entre comillas sencillos, y a lo mejor se plantea un proyecto pues en el área de ciencias. Yo creo que tiene bastante más posibilidades el trabajar pues contenidos de biología o de conocimiento del medio en este sentido, tal, matemáticas, pues con salidas al campo, con una serie de actividades que complementan un poco la consecución, pues a lo mejor en un trimestre de trabajar pues la evolución o el crecimiento de la naturaleza en nuestra región, ¿no? Y a partir de ahí tú planteas ciertas preguntas que, con la idea de que los alumnos desarrollen las capacidades en áreas concretas que corresponden generalmente con enseñanzas que tú tienes que impartir y que están dentro del currículo, pero bueno, en vez de leerlas en un libro y hacer un ejercicio igual que el que pone en la lección, pues tú lo llevas todo en relación a un proyecto, ¿no? Entonces sí que es cierto que tiene una dificultad en cuanto a la preparación, ¿no? Porque ya no es un seguir un libro página tras página, sino que tú previamente has tenido que plantear muy bien todas las fases del proyecto, pues para primero que todos los alumnos sigan ese aprendizaje de forma pues más o menos uniforme, porque si es cierto que si hay la mitad del alumnado que pierde el hilo, pues normalmente un proyecto tiene diversas fases, y si te pierdes en la fase 2, pues claro, es mucho más difícil de retomar. Pero bueno, todo esto suele estar contemplado en un aprendizaje por proyectos.
Y pues bueno, exige la colaboración normalmente de varios profesores, porque es raro que un proyecto en este sentido se trabaje en una sola asignatura visto como tal. Por eso a lo mejor tiene que ver el que hayan quitado asignaturas y simplemente hay profesores que colaboran, cada uno con su área de especialización, y que con el mismo proyecto van dando sus pinceladas pues de matemáticas, de biología, de física, de lo que se tercie, ¿no? Sí que es verdad que el trabajar por proyectos, como decía, más que la facilidad que puede dar una asignatura que comentabas, y también lo has dicho, ¿no? Es la preparación previa. Es decir, hay materias que van a necesitar una mayor preparación previa por parte del profesor. Por otro lado, yo creo, y te lo digo... Y la coordinación, yo creo que esas dos. Y la coordinación. Ahí voy a ir yo, porque en la última sustitución que he hecho, he sustituido a una profesora que trabajaba por proyectos. Entonces sí que es verdad que yo llego allí y continuar un proyecto sin más, sin haber tenido esa preparación previa ni coordinación, es imposible. Eso desde mi punto de vista. Necesitaría invertir un tiempo tal que no lo tengo, porque cuando estuviera preparado ya seguramente me iba de ese centro. Como tú decías, en colegios que quizás tienen una mayor estabilidad es posible. Luego, coordinarse con los otros profesores en muchos centros es bastante complicado. Nos encontramos siempre con el típico caso de que, oye, no, mira, yo quiero trabajar a mi rollo, tú déjame de leches que yo con mis críos yo me apaño. También te puedes encontrar, como yo te comenté ya en el anterior, yo no me acuerdo, hace 2 o en el anterior, hablamos sí, en el anterior con lo de la innovación, ¿no? Que yo he trabajado en un ciclo con 4 clases. Entonces, encontrarte con esa coordinación y poder llevar a cabo un proyecto general, incluso internivelar, pues está muy bien. Pero es complicado. ¿Se puede trabajar sin asignaturas? Volviendo a la pregunta, yo creo que por poder se puede. Pero lleva un trabajo tal que a día de hoy, tal como está la educación en España, el sistema y el ambiente, es bastante complicado. Pero sin embargo, tiene una ventaja muy importante a la hora de venderlo. Y es que, volviendo a la entrega anterior de Tiza en los zapatos, parece que eres más innovador por utilizar esto de los proyectos. Yo siempre he defendido que en educación ocurre una cosa muy curiosa, y son las modas. Esto es como cuando los críos en el recreo, que empiezan a jugar una temporada con la peonza, luego otra temporada juegan con los tazos, que todos hemos jugado, los cromos, eso va por épocas. Pues en educación ocurre lo mismo. De repente alguien... O las tabas, ¿no? Exacto. De repente aparece alguien y dice, no, ahora es innovador trabajar con el método Blau. Y ese método a lo mejor no es nuevo, sino que está sacado de los años 60, pero alguien ha decidido que eso vende. Y sí, estoy utilizando la palabra vende, porque al fin y al cabo estos son un poco estrategias de marketing, ¿no? No, mira, es que en mi centro estamos utilizando el método, por ejemplo, ahora está muy de moda el método Warfare, el Warfare, que a mí me suena un poco al desinfectante de los biberones, pero bueno, me he metido mucho con este método, no por él en sí, sino por el uso que se le da un poco de marketing. Pues esto de los proyectos ocurre lo mismo, es decir, ¿es nuevo? No. Hay centros que llevan hace mucho tiempo trabajando por proyectos. Hay profesores que llevan mucho tiempo trabajando por proyectos. Pero queda muy bien vender, es que en mi centro no utilizamos libros de texto. ¿Os acordáis que de esto hablamos en Tiza en los zapatos? Es que en mi centro no utilizamos asignaturas ni horarios, trabajamos solo por proyectos. Pero insisto, se puede trabajar por proyectos y llevar libro de texto y tener asignaturas. Exacto. O sea, que no es... De hecho, pues yo como interino me pasa un poco lo que tú has explicado. Llegas en septiembre y en una semana te plantan las 3 asignaturas que a lo mejor te toca dar ese año y pues no tienes mucha idea, y conforme de momento empiezas a basarte en un libro y luego conforme te vas haciendo o ves cómo quieres explicar ciertas cosas, pues planteas proyectos, pues incluso pues en la misma unidad o que incluyen 2 o 3 unidades del libro, y el libro como apoyo, como seguridad para el alumnado puede estar bien, pero a lo mejor tú para tus explicaciones o tu evolución de ese tema en clase lo utilizas proyectos. Entonces yo creo que aunque los estamos enlazando ahora porque en las noticias vienen como tal, de quito las asignaturas y trabajo por proyectos, realmente, bueno, pues hay mini proyectos y hay proyectos pues mucho más grandes. Está claro que hoy por hoy a lo mejor necesitas mínimo el apoyo del equipo directivo o la involucración del equipo directivo, que hace que el profesorado pues sepa que en ese centro se trabaja así porque lo marca el equipo directivo y fiesta, ¿no?
y inevitablemente tiene un componente de marketing, y por eso a lo mejor pues en centros concertados o privados que tienen que luchar un poquito más por diferenciarse y vender esas nuevas metodologías como la solución a todos los problemas, pues puedan darse esa mezcla que tú dices, ¿no? De marketing y beneficios. Pero entonces, ¿es posible o no es posible sin materias? ¿O es un invento de marketing y al final esta gente tendrá sus libros? Yo, por desenlazarlo, creo que se puede trabajar sin horarios marcados ni materias, sin necesidad de ir a lo de los proyectos. Que, como tú dices, hemos insistido porque en esos artículos, menos en el de Finlandia, como decía, lo enlazaban. No, mira, en tal colegio están trabajando sin asignaturas, sin horarios, porque trabajan así por proyectos. Pero yo creo que es posible. Es decir, como decíamos al principio, tenemos unos horarios, más que unos horarios, unas horas que hay que respetar de unas asignaturas concretas. Y tenemos que dar unas asignaturas, que es verdad, eso viene también dado por el Ministerio de Educación. Tenemos que dar matemáticas, tenemos que dar lengua, tenemos que dar literatura, etcétera. Y luego además nos están diciendo que luego tenemos libertad para cómo darlos y cómo organizarlos. Pues bien, yo puedo crear en mi propia metodología en la cual puedo ir alternando tanto matemáticas con lengua. Puedo utilizar proyectos o puedo utilizar el trabajo en grupo de toda la vida. Puedo buscar una actividad que les interese a los alumnos y desarrollarlo a partir de ahí. Pero claro, para hacer esto se necesita mucho trabajo, mucha preparación. Sí que es verdad, y me voy a poner un poco en el otro lado, que es muy cómodo utilizar un horario marcado donde el alumno sabe que después de matemáticas va a tener lengua, donde viene preparado a clase, mentalmente preparado sobre a lo que va a dar, qué deberes hay. Porque yo me acuerdo del caso de que el día que por lo que fuera, porque había que hacer un cambio, porque había un examen o lo que... Da igual, cualquier excusa de decir, oye, mira, que es que hoy no vamos a dar matemáticas. Vamos a dar naturales y ya daremos matemáticas esta tarde. Madre mía, la que se montaba en clase. Pero que no, que ahora toca matemáticas, ¿para dónde va? No toca naturales. También es verdad que cierta estabilidad le puede ayudar al alumno a centrar la cabeza. Pero claro, no lo sabemos. Es que tampoco se ha probado otra metodología. Llevamos desde los años 70 casi funcionando con el mismo sistema, ¿no, Carlos? Sí, yo lo que veo un poco fuera de... Bueno, o que deberíamos dar continuidad a esas ganas y a esa ilusión que tienen los niños por ir a aprender y que se va perdiendo conforme van entrando más en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que esto quiere dar continuidad un poco a esa circunstancia, que los niños en infantil y los primeros cursos de primaria tienen ilusión, ¿no? Por acudir, y conforme van entrando en los últimos cursos de primaria y secundaria la cosa se torna más complicada y menos divertida para ellos y por tanto menos motivadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que todo este tipo de cambios en la metodología vienen un poco a eso, ¿no? A decir, bueno, vamos a plantear un entorno educativo en el que realmente eso se fomente, y que las asignaturas son una losa para los niños porque las ven como no me mola matemáticas y me mola más historia, pues ¿por qué no mezclar las matemáticas y la historia y que no haya esa diferenciación, ¿no? Y que sea, bueno, me ha gustado más este proyecto menos este, por decir el trabajo de proyectos, y ya está. Yo creo que no es un cambio que fuera a ser negativo. De hecho, bueno, no porque lo esté haciendo Finlandia, sino porque realmente si se hicieran bien las cosas y tuviéramos capacidad de hacer un plan estratégico a varios años, como el mismo colegio de jesuitas comentan, estoy viendo que había dicho privados, son concertados, y que realmente lo que han hecho es hacer un plan de 2015 a 2020, o sea, tampoco no se han tirado al vacío y han dicho, venga, pues ahora vamos a quemar los libros y vamos a empezar a hacer otra cosa. Yo creo que es posible, que es interesante y que si está respaldado por el beneficio en la educación, en la adecuación del método de enseñanza-aprendizaje a los tiempos que ahora mismo vivimos, y se tiene un poco la complicidad de todo el equipo del profesorado involucrado, etcétera, sería un buen cambio. Ya que estamos entrando en la recta final del programa
de este programa, sí que quería plantear una última cuestión. Y es que algo que siempre aparece cuando se habla de una nueva metodología es el fin de esa metodología o el fin de la educación. Quiero decir, sí que es verdad que la forma de enseñar que había en el siglo XIX, y esto lo habréis oído mucho, estaba destinada a crear trabajadores en esa época industrial. Poco a poco la educación y el sistema educativo tiene que ir cambiando y adaptándose a la sociedad. Pues bien, mi planteamiento es el siguiente. Ya no hablo del estado actual, sino estas nuevas metodologías que plantean un aprendizaje diferente y bastante radical, y cuando quiero decir radical me refiero a muy diferente a lo que hay ahora. ¿Tú, Carlos, crees, y extiendo esta pregunta a todo el mundo que nos escucha, creéis que realmente prepara a los alumnos a la sociedad de hoy? Es decir, cuando un alumno que no ha utilizado libros de texto ni unos horarios ha ido aprendiendo de una manera diferente, ¿estará mejor preparado o peor preparado para lo que se va a encontrar una vez acabe la etapa educativa, vamos a decir obligatoria, hasta la secundaria? ¿Qué opinas? Pues es difícil de responder. Y bueno, como siempre me voy a mojar un poco, ¿no? Y seguramente suscite alguna opinión contraria. Yo creo que actualmente no lo están. Y yo te hablo como pues, profesor que recibe alumnos, pues ya te digo, de entre 16 y 28, 30 años, por decir un rango de edad, ¿no? Y en ese momento, como en una enseñanza de formación profesional y que intentas prepararles directamente para el trabajo, tú quieres que sean alumnos con cierta independencia en el trabajo, con iniciativa, que sepan trabajar en grupo, que sepan investigar y sacar sus propias conclusiones fuera del copiar y pegar. Es decir, te he dicho 4 o 5 cosas que yo me parecen básicas, y no te hablo de FP de informática, me imagino que en cualquier preparación laboral, en la universidad o incluso en bachillerato. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trabaja fomentando esas cualidades. Y pues a lo mejor el estar encorsetados en un temario, en una asignatura, ayuda a que ese alumno pues bueno, se acostumbre a actuar más mecánicamente y a tener menos capacidad creativa en lo que al aprendizaje o al desarrollo de un aprendizaje se refiere, ¿no? Y o sea, ¿estás defendiendo entonces este tipo de educación para que cuando te lleguen los alumnos lleguen mejor preparados para trabajar en grupo, sean más creativos, tengan mayor facilidad a la hora de encontrar soluciones frente a los conflictos? Sí, por eso digo que me voy a mojar. Yo creo que sí, que ese cambio metodológico que estamos hablando va orientado principalmente a la falta o a suplir, ¿no? A mejorar en esas cualidades que te he comentado, que ahora mismo yo creo que nuestro sistema educativo no fomenta, ¿no? Sobre todo, bueno, ves que cuando tú planteas algo, una serie de preguntas o no sé cómo decirlo, una especie de proyecto o mini proyecto o preguntas que tengan ellos que investigar, que colaborar entre ellos, y que, bueno, no es un desastre. Eso no es capaz de organizarlo nadie, y no tienen ningún tipo de costumbre ni todo lo que sea diferente a copiar y pegar de la Wikipedia. Parece que estás hablándoles en chino. Y es un poco triste, ¿no? Que al final luego terminan pues sus estudios de FP o de universidad y les pedimos que sean creativos, que innoven, que emprendan. Pues si están acostumbrados a ser operarios de máquinas, quiero decir, o de cadenas de montaje, ¿no? No digo nada en contra, pero quiero decir que están acostumbrados a hacer un trabajo repetitivo, cansino, hasta que aprenden muchas veces de forma memorística, y luego les pedimos creatividad, les pedimos que lleguen a la empresa, que innoven, que se adapten a las nuevas tecnologías, a un entorno cambiante. Y todo eso pues no lo tenemos, no lo hemos fomentado durante 15, 20 años que se pegan estudiando estos chavales. Y luego se lo pedimos en la empresa. Entonces me parece que ahí hay un salto que solo los genios o la gente que trabaja mucho por su cuenta o que tiene esa capacidad de forma más innata es capaz de adaptarse. Y así vamos. Claro. Bueno, yo desgraciadamente te tengo que decir que no solo lo vas a encontrar en los más mayores, sino que yo lo he visto en los más pequeños, aquellos que piensan que
que ir al colegio significa hacer los deberes y ya está, y estudiar para aprobar el examen y ya. Y cuando les incitas a hacer el caso más tonto de vamos a hacer un cuento, ¿no? Pero ¿cómo lo tengo que hacer? Pero ¿qué pongo en el primer párrafo? Pero explícame luego cómo sigo. No, lo tienes que hacer tú, da igual, hazlo como quieras. En cuanto les das una libertad total, y esta fue una experiencia mía, decir, no, haced lo que queráis, como... No saben, les tienes que dar unas pautas y si no están totalmente perdidos. Así es. Entonces, claro, ¿cómo nos podemos posicionar? Hemos de decir que, claro, aquí estamos haciendo un análisis muy superficial, estamos dando una opinión basada un poco en nuestras experiencias, pero sin embargo, sí que es verdad que si nos pusiéramos a analizarlo bien, podríamos encontrar muchos más pros y muchos más contras. Sin embargo, como os prometimos, Tiza en los zapatos ahora va a ser un podcast más cortito, ya no van a ser aquellas 2 horas que hubo en tiempo, sino que con una pincelada que os demos para que vosotros nos deis vuestra opinión, pues estaremos además muy contentos de recibirla. ¿Dónde nos la podéis dejar? Pues ya sabéis, o en iVoox, nos podéis dejar ahí comentarios, incluso en Spreaker, pero recordad, tenemos un blog, que es tizaenloszapatos.blogspot.com. Ahí podéis encontrar nuestro Twitter, nuestro Facebook, incluso hemos puesto un enlace a la revista de Flipboard que os estamos comentando continuamente. Así ahí te lo has currado, Jaime. Hombre, había que darle un pequeño lavado de cara y adaptarlo a este nuevo formato. Yo si quieres, ¿puedo terminar? Solo una última opinión o apreciación. Dale la puntilla final. Que yo creo que al final elegir un modelo de educación u otro tiene que ver con qué tipo de país queremos ser, ¿no? Y qué tipo de personas queremos formar. Y en ese sentido, una educación encorsetada y más controlada y más marcada por las leyes y las unidades didácticas y todo muy bien estipulado, tiene que ver con un tipo de país, a lo mejor, pues un modelo productivo diferente al que a mí me gustaría que fuéramos. Entonces, por eso a lo mejor otro tipo de ideas más frescas me parecen bien. Pues con esta reflexión final nos vamos a despedir. Tú te has mojado poco, Jaime. Yo me he mojado poco. No, la verdad es que he querido ir soltando más información. Hombre, me he mojado bastante, dando un poquito la opinión ahí sobre el uso a veces de ciertas metodologías como marketing, pero al fin y al cabo es lo que decía, yo le puedo ver muchos pros y muchos contras y va a depender un poco, como bien dices, del país, incluso del centro y de los alumnos. Cada metodología tiene un contexto y dependiendo del contexto vas a poder utilizar una u otra y no hay mejor ni peor, sino diferentes y adaptables. Pero bueno, ahora sí que sí, nos vamos a... Te dejo despedirte ya. Nos vamos a despedir. ¿Podemos adelantar ya, Carlos, de qué vamos a hablar en la siguiente entrega de Tiza en los zapatos? No lo tengo claro, tengo duda entre un par de temas. Dame un poquito de tiempo y igual lo adelantamos mediante las redes sociales. Perfecto, dejamos un poquito ahí el misterio y es verdad que Carlos lleva una época que ha encontrado un par de temas bastante interesantes y yo también, si soy sincero, también dudaría mucho en cuál elegir. Es más, yo voy encontrando algún tema que lo estoy dejando aparte porque sé que Carlos lo va a tratar. Tengo ganas de meter algún tema de tecnología por ahí, pero no sé cómo lo voy a hacer y bueno, como también estamos con otro proyecto parecido o que va a tocar estos temas, tengo dudas. Ya iremos adelantando noticias. Bueno, todo llegará, todo llegará. Ahora sí que sí, nos despedimos. Muchas gracias, Carlos, como siempre, por estar aquí echándome una mano con el proyecto de Tiza en los zapatos. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en la próxima entrega de Tiza en los zapatos.